Bien lo adelantábamos en los títulos, se han clarificado los números para el 2018, se aprobó el presupuesto, hablamos de los números en la provincia de Río Negro, que implica una suma cercana a 57.000 millones, el total de los gastos corrientes, de capital y las aplicaciones financieras. Fue votado por 32 a favor y 9 en contra. Los legisladores votaron de esta manera. Hay que recordar también que la provincia adhirió al consenso fiscal propuesto por el gobierno nacional y vamos a conocer cuáles son las implicancias. La impronta más clara que tiene el presupuesto 2018, que es la obra pública, ¿no? El Plan Castelo, un poco tal vez la ley más importante que sancionamos a lo largo de este año, que ya significó el ingreso a la provincia de más de 5.500 millones de pesos efectivos, que ya la gente de obra pública está con los proyectos en tratamiento, pronto a que estén las licitaciones en la calle. Seguramente el 2018 será el año de mayor ejecución, sin ninguna duda, de obra pública e inversiones de capital de toda la provincia en muchísimas décadas, y no solamente de parte de la provincia, sino también en lo que tiene que ver con los municipios, ¿no? Porque el Plan Castelo involucraba en su ley una transferencia importante del 10% de esos recursos, o sea, más de 500 millones de pesos, más de 500 millones de pesos recibirán los 39 municipios y las 36 comisiones de fomento para hacer cada uno en su ciudad, en su pueblo, en su paraje, las obras públicas que considere relevante. Así que creo que ese será tal vez el eje principal de lo que es el presupuesto. La educación, la salud, la seguridad, el sostenimiento del empleo público siguen siendo parámetros importantes en el presupuesto, y no es un discurso. Antes de ayer el gobernador firmó algo que tiene mucho de histórico, sobre todo para los becados que hacía algunos más de 10 años estaban esperando ese convenio. Más de 500 becados de los distintos ministerios de la Administración Pública Provincial pasarán al régimen de la Ley 1844, a tener su contrato, su recibo de sueldo, como el resto de los 50 y tantos mil empleados públicos rionegrinos, y eso muestra que a pesar de estar cerrando un año complejo desde lo económico, desde lo financiero, encarando un 2018 en el que todas las provincias y el gobierno nacional acordaron hacer esfuerzos fiscales para eficientizar el uso de los recursos, reducir los déficits. A pesar de eso, Río Negro no piensa llevar adelante ningún tipo de política ni ninguna medida de ajuste, sino todo lo contrario. La provincia de Río Negro, como el resto de las provincias argentinas que firmaron el consenso fiscal, tienen que tender a partir de este año, y en este año se presenta el esquema impositivo, se tiene que presentar con 5 años vista, o sea, hasta el 2022, y tenemos que ir mostrando el cumplimiento con lo que se comprometió, que es la baja gradual de los impuestos a los ingresos brutos en muchas actividades puntuales. La actividad primaria, que sería la fruticultura, la ganadería, la horticultura, las mineras, el transporte. Para la provincia de Río Negro el consenso fiscal no significa ni significará mucho esfuerzo, porque ya habíamos encarado el camino de desgravación de la actividad primaria, de interpretar que el turismo es la industria sin chimenea, como se suele decir, y que tenga alícuotas preferenciales. Entonces, la verdad que en esto el tiempo nos mostró que íbamos por el buen camino, a diferencia de otras provincias como la ciudad de Buenos Aires. En el caso de Río Negro no tiene que hacer mucho esfuerzo tributario para adecuar sus alícuotas al consenso fiscal. Bueno, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todos. ¿Representa qué porcentaje superior al respecto de este ciclo? Sí, se espera, digamos, un presupuesto de 38% superior con respecto al 2017, y además, dentro de lo que estuvo votado en el presupuesto, un 12% más para lo que serían nominalmente los salarios de los trabajadores, teniendo en cuenta lo que se pueda proyectar posteriormente con las distintas paritarias. Así que bueno, un presupuesto que entonces tiene incrementos con respecto al año pasado, y escuchábamos recién a Palmieri cuando destacaba que además el compromiso de ir bajando ingresos brutos de un trayecto de 2018 hasta 2021-2022, en donde algunas actividades van a dejar de pagarlo o en muchas otras se va a ir disminuyendo esa cantidad. Y él destacaba algunas actividades, una de las principales es el transporte, porque teniendo en cuenta que nuestra provincia es una provincia muy amplia, de hecho que llega desde la cordillera y hasta el mar, por ejemplo, que el transporte los servicios de transporte puedan bajar ingresos brutos, pasa a ser algo importante para esa actividad. También estaba previsto que
la masa salarial no supere, ¿no?, cierto porcentaje. Claro. Por lo menos son parte de las pautas fijadas y coordinadas con el gobierno nacional. Claro, por eso los datos de un incremento dentro de lo que va a ser la masa salarial de un 12% estipulado dentro del presupuesto, que después podrá tener modificaciones teniendo en cuenta las paritarias que se vayan dando, pero va en consonancia con lo que estipula el gobierno nacional para lo que va a ser la inflación del próximo año. Lo que sí hay que decir es que también se incorporaron cerca de 400 trabajadores, ¿no?, que estaban becados a planta permanente, dándoles estabilidad. Claro, y justamente lo que destacaban es que la provincia de Río Negro, a pesar de poder adherir a este pacto fiscal, no implica un recorte dentro de lo que tiene que ver con el presupuesto ni con los gastos del Estado. Gracias, Manuel.